Ovaj program sadrži plasiranje robe. Dobrodošli u novo izdanje emisije Na klupi. Naš današnji gost je španski trener Xavi Pascual. Antes que todo, es un placer, es un honor hacer esta entrevista contigo y quiero darte la bienvenida en Belgrado. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, pues la verdad que muy bien, ahora relajado, más tranquilo. Xavi, me hace muchísima ilusión hacer esta entrevista y yo no sé por dónde empezar, porque hay muchísimas cosas que quiero preguntarte, pero empezamos así. Los comienzos son siempre los más difíciles, ¿no? Y ahora, cuando piensas a tus comienzos, cuando empezaste a trabajar como entrenador, ¿qué es lo primero que te sale? Bueno, de entrada, pues tuve Bueno, era ayudante de... Recuerdo muy bien los principios, ¿no? El primer momento, ¿no? Era ayudante de Dusko Ivanovic. Recuerdo estar preparando el scout del siguiente partido, era 14 de febrero del 2008, aún me acuerdo del día, y teníamos partido contra Unicaja en Euroliga. Y Zoran Savic, que era el director técnico en ese momento, vino y dijo, bueno, Dusko no va a estar hoy en el partido, y tú como hombre de la casa te tienes que sentar tú en el banquillo. Y eran las 2 del mediodía y el partido era 8:30. Recuerdo ese momento, llamar a Dusko, hablar con él y luego, nada, sin tener tiempo ni de ponerte nervioso, solo pensar en cómo intentar estar ahí y dirigir el partido y ganarlo, ¿no? El partido estaba preparado por Dusko, evidentemente, pero hay que hacer la dirección de partido, ¿no? Y bueno, este fue el principio de todo. Luego hay que separar un poco con el que yo considero mi principio, ¿no? Que es la temporada 2008-2009, cuando yo realmente empiezo a ser el primer entrenador, y allí sí que te viene todo, ¿no? Porque... bueno, estás en el Barcelona, tienes que ganar, ¿no? Las dudas de cómo crear un equipo, las sensaciones de que hay que ganar inmediatamente para demostrar que puedes hacerlo bien. Bueno, han sido como dos principios diferentes, ¿no? De uno y el otro. Cuando hablo con los jugadores y pregunto, después de la carrera de jugador, ¿te gustaría trabajar como entrenador? Me dicen no, porque es un trabajo muy pesado, ¿no? Muy difícil. ¿Y tú por qué has elegido esta carrera, esta vida? No lo sé, es algo que siempre he llevado dentro, el formar, el enseñar, el ayudar a que la gente, desde muy pequeño, ayudar a que los chicos jóvenes sean mejor personas. Vengo de un barrio relativamente humilde, o de un sitio relativamente humilde, donde al principio de mi vocación de entrenador era entrenar chicos y educarlos a ser mejores personas, junto con el baloncesto, a crear estos valores de equipo, estos valores del sacrificio, de la responsabilidad, del respeto por el árbitro, del respeto por el compañero. Al principio era un poco más así, pero luego, bueno, paralelamente a mis estudios universitarios de ingeniero, pues siempre tenía la vocación de ser entrenador y finalmente, pues aquí estoy. Y ahora si vamos un poco atrás del tiempo, ¿no? Y cuando piensas a tu carrera, al empiezo de tu carrera y ahora. No lo sé, creo que cuando miro para atrás hay muchas cosas que me gustan. Creo que esencialmente no he dejado de ser la misma persona en cuanto a valores, en cuanto a ser una persona más o menos divertida, en cuanto a muy amigo de mis amigos, una persona que normalmente va de cara con todo el mundo. Creo que sustancialmente no he cambiado y a lo mejor esto es casi más lo que más me gusta de toda esta etapa, porque mucha gente cambia cuando empiezas a tener un poco más de dinero, la gente se viene un poco arriba, ¿no? Y creo que yo no he cambiado sustancialmente nada. Sí, es un trabajo donde tienes que ser muy fuerte mentalmente, porque muchas cosas suceden. Y ahora cuando piensas a tu carrera, ¿cuál ha sido el momento más difícil, la temporada más difícil en tu carrera? Bueno, al final los entrenadores en general, por ejemplo, si hablamos de mi primera etapa en Barcelona, pues prácticamente puedo recortar los 18 o 19 títulos que tengo. Pero lo que más recuerdo son las derrotas, los momentos más duros, ¿no? El entrenador es una persona que la victoria la pasa de una forma muy efímera,
pero lo que es la derrota te queda marcado para siempre, ¿no? Entonces, me es más fácil responder cuál fue mi peor momento, que sin lugar a dudas mi peor derrota es en la Final Four de Milán, que perdimos de 30 contra Madrid en semifinales, algo que aún no puedo explicar y que no me puedo explicar, ¿no? Y mi mejor momento pues seguramente sería cuando ganamos la Euroliga en París, ¿no? Con Barcelona. Seguramente estos dos momentos son los que me vienen a la cabeza primero. Barcelona, tu ciudad y, ok, te voy a preguntar una cosa, lo sé, tú eres muy profesional y cuando aceptas un trabajo quieres ganar. Y si el club es de España, de Italia, de Rusia, es lo mismo porque eres profesional, pero tú eres catalán. Y hay esta conexión, ¿no?, con Barcelona. Es diferente, ¿no?, ganar con Barcelona. Bueno, para mí fue diferente ganar por Barcelona porque desde pequeño era fan de Barcelona. Siempre he sido del Barcelona, siempre he sido culé, que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, para mí, cada título ahí fue algo más, ¿no? Porque con el club de tu sueño, con el club de tu vida, consigues ganar y hacer feliz a gente que siente lo mismo que sentía tú. Es un sentimiento increíble. No por el hecho de ser catalán, porque hay catalanes que no son del Barcelona, son de otro club. Pero, por supuesto, me siento catalán y la relación Barcelona-Cataluña es muy grande. Pero lo que hacía especial cada título en Barcelona es haber sido desde pequeño seguidor del Barcelona. Okay, y después de Barcelona te vas al extranjero, ¿no? Grecia, Rusia, y me gustaría hablar un poco de Rusia, porque acabas de cerrar una etapa muy importante de tu carrera. Después de 5 años, decides de irte del Zenit, porque con el Zenit tenías proyectos, tenías una filosofía y de repente todo cambia, ¿no?, por la situación en Europa. Y háblame un poco de aquel momento. Bueno, sin duda cuando firmé por Zenit la parte más importante era que era un club nuevo en Euroliga y que quería ayudarlo a crecer, ¿no? El primer año conseguimos jugar el playoff contra Barcelona y perdimos en el 5.º partido, y en el segundo año, en febrero del 2022, íbamos terceros o cuartos, no me acuerdo exactamente, y fue cuando se paró la liga. Para nosotros, cuando fuimos expulsados, ¿no? Fue un momento muy delicado porque era como que el sentido de haber ido a Rusia se desmoronaba en un segundo, ¿no? Pero bueno, el entrenador es una persona que muchas veces no se tiene que mover solo por lo que él quiere, se tiene que mover también por la responsabilidad que tiene, ¿no? Entonces, en ese momento yo me sentía responsable de seguir liderando un club que había apostado por mí, un club del que me siento y me sentía muy querido también en ese momento. Y nada, tuvimos que reinventarnos y liderar el equipo para hacerlo lo mejor posible. Teníamos una situación complicada porque teníamos lituanos en nuestro equipo, teníamos polacos en nuestro equipo, teníamos americanos en nuestro equipo. Entonces, bueno, al final conseguimos reinventarnos, conseguir con algunos jugadores, añadir otros equipos rusos y seguir para adelante, ¿no? Pero el entrenador a veces tiene que estar también en los momentos difíciles, ¿no? Sí, puedo imaginar que para ti fue más difícil porque tienes que motivarte a ti mismo, pero y motivar a los jugadores, ¿no? Porque de repente todo cambia, los equipos fueron expulsados y dejan un poco de sentir, ¿no?, la competición, sí. Y tienes que motivar a estos chicos. Yo creo que el entrenador siempre tiene que ser honesto con sus jugadores, pero no tiene por qué siempre demostrar sus sentimientos, ¿no? Hay veces que el entrenador tiene que ponerse una máscara y dejar aparte sus sentimientos particulares, personales, y poner por encima el interés del equipo, del club o de lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, yo me sentía entrenador de Euroliga y no podía estar en la Euroliga y fue realmente complicado. Aparte tenía un contrato largo y he seguido dentro de ese contrato, ¿no? Y bueno, pero por otro lado ya te digo, tampoco mi club se merecía que yo quisiera irme o algo parecido, porque me estaban tratando muy bien y todo iba muy bien. Pero ¿me puedes hablar de tu relación con los jugadores? ¿Qué entrenador eres? ¿Eres el entrenador amigo que habla con los jugadores? ¿Tienes otro tipo de rapport? ¿Qué relación tienes con tus jugadores? No, mira, el entrenador, cada uno lo hace a su manera, no hay libros. Yo no soy amigo de los jugadores, pero mi puerta siempre está abierta para hablar de cualquier cosa en lo personal o en lo profesional. Y ellos, esto queda muy bien, pero ellos realmente lo tienen que sentir. Y te tienes que preocupar por las cosas que les pasan en la vida. Al final vas a
convivir con los chicos 10 meses a full, cada día durante estos 10 meses te vas a ver. Entonces cualquier cosa que les afecte como personas les afectará como el juego. Al final los chicos son un todo, no es el chico jugador, el chico persona, el chico marido, el chico hijo, no, al final es un ente común, ¿no? Y cuanta más estabilidad tenga todo su entorno, mejor pueden rendir. Entonces te tienes que preocupar por las otras cosas. Pero eso dista mucho de ser amigo del jugador. Yo no me voy a cenar con los jugadores o esto no forma parte de mi manera de hacer. Y por otro lado, el entrenador, la parte más importante es que no les puedes mentir nunca a ninguno. Porque si mientes una sola vez, y no voluntariamente, me refiero al típico entrenador que, por ejemplo, un jugador se lesiona y entonces tiene otro jugador que le dice, bueno, ahora es tu momento, si lo haces bien, piensa que te vas a quedar con la posición de titular y tal, y no sé qué. Y entonces este sí que lo hace bien, pero cuando llega el otro lo apartas del equipo y le mientes, ¿no? Esto al final pasa mucha factura dentro del grupo. Si mientes a uno, todo el grupo se resiente. Entonces tienes que tener una relación de honestidad, ser directo, que ellos siempre sepan lo que quieres de ellos y a la vez cuidarles un poco. ¿Y cuánto es difícil decir a alguien, no, tú no juegas? Es muy difícil, pero bueno, en el baloncesto de todas maneras tenemos la suerte de que se puede hacer muchos cambios, ¿no? En el fútbol debe ser más difícil, supongo. Al final en el baloncesto tenemos plantillas de entre 12 y 15, vale, 3 están fuera, pero de los 12, si quieres, 10 juegan. No lo sé, es siempre difícil. Y sufres por ellos, pero sí, al final al entrenador le pagan para ganar, no para ganar haciendo feliz a 12. Si puedes hacerlo, mejor, pero difícil. Claro. Según tu opinión, ¿es más difícil trabajar con jugadores de un nivel muy alto o con jugadores que están buscando su camino? ¿Qué es más difícil? No, cada cosa tiene su punto de dificultad, ¿no? Unos porque las expectativas que se generan cuando son jóvenes son muy altas y hay que controlar esas expectativas para que si no llegan allí no generen una frustración que les hacen rendir muy mal, y los jugadores que tienen más experiencia pues tienen otro tipo de ego que tienes que conseguir moderar porque están acostumbrados a toda su vida a hacer unas cosas que a veces no son exactamente las que pueden hacer contigo o las que no pueden hacer ahora, porque con el paso del tiempo también su rendimiento a veces es un poco inferior, con lo cual todo tiene su parte complicada. Quiero hacerte una pregunta sobre los jugadores jóvenes, porque ¿dónde están los jugadores jóvenes? Todos se van al NCAA, ¿no? Es un poco el enemigo del baloncesto europeo. ¿Tú qué piensas? Bueno, pienso que ahora mismo creo que todo el mundo tiene que hacer un poco de parón y empezar a realmente pensar en dónde está el futuro. Y luego como managers, como entrenadores, como padres de estos tipos de chicos, tal vez debemos explicar que su carrera deportiva no va a ser la típica que nos han enseñado toda la vida, ¿no? Prácticamente todas las personas en Europa nos han enseñado dos cosas. Cuando somos pequeños nos corrigían con el bolígrafo rojo lo que hacíamos mal y rara vez nos ponían en verde lo que hacíamos bien. Todos hemos nacido con la cultura del error y del castigo por el error. Y lo segundo es que nos han enseñado que nuestra carrera profesional empieza con un salario aquí y termina con un salario aquí, siempre creciente. A lo mejor al final de nuestra carrera aceptamos bajar un poco para prolongar, pero entonces, claro, con estos chicos a lo mejor hay que explicarles lo siguiente, que van a tener que tener una vida que a nivel salarial va a ser como una U, porque van a empezar arriba del todo muy jóvenes cobrando mucho dinero, pero si no triunfan y no saltan directamente a NBA y vienen a Europa, van a tener que bajar aquí y luego con mucho esfuerzo para volver a invertir la U, con lo cual igual hay que enseñar a todo el mundo de representantes jóvenes, gente de cantera, a empezar un poco a enseñarles que el camino va a ser este, porque si no vas a pasar a lo mejor uno de ellos de cobrar 1 millón a venir a Europa y cobrar 150.000 por año, y esa frustración de bajar del salario aquí lo van a dejar. Entonces hay que ayudarles a entender que, oye, que no significa nada, significa que luego tienes que volver a trabajarte, porque para Europa vas a tener que trabajar muy duro para volver a estar en un nivel alto de salario. Esto por un lado. Y por otro lado, también las canteras tienen que entender que a lo mejor el único sentido de formar jugadores es para cuando te vuelvan, porque se te van a ir.
porque no puedes controlar que no se vayan. Entonces igual hay que trabajar muy bien para que los chicos se identifiquen muy bien con el club y quieran volver, más allá de los contratos que puedan existir entre las dos partes. No sé, creo que todo el mundo tiene que hacer un poco de parón, parar un poco, realmente entender cuál es la nueva situación, porque la situación es muy complicada. Y has dicho, todo el mundo tiene que parar y pensar qué hacer, ¿no? Pero quizás este es un mensaje y para la Euroliga, para el baloncesto europeo, porque estos chicos no tienen dónde jugar, ¿no? El problema es que el talento joven se nos va. Okay. Se nos va inmediatamente. Tú ahora miras el europeo de baloncesto y miras cuánto talento joven había ahí europeo que está jugando en NBA. Pero el problema ahora es que el talento joven, más joven, también se nos va, porque por el tema universitario las posibilidades de acuerdos económicos tan elevados hacen que los chicos se vayan a ir con 16, 17, 18 años, entonces se nos van a ir. ¿Y dónde están los nuevos jóvenes? Pues el nuevo joven va a ser uno que vuelva a lo mejor con 20, con 21 años y va a ser el nuevo joven de la Euroliga y va a tener que empujar muy fuerte para estar ahí. Y voy solamente otra vez a mencionar Zenit. Te explico el porqué. Porque el club Zenit quería mantenerte, pero tú has dicho, no, es el momento de cerrar esta etapa. Has dicho muchas gracias al club, muy bien, pero tengo que dar una vuelta, ¿no? Cambiar algo en mi vida. En este momento de tu vida, de tu carrera, ¿qué estás buscando? Bueno, pues la respuesta es muy clara. Estoy buscando un proyecto de Euroliga que realmente me interese, que me llene y que yo pueda a ese club aportarle cosas buenas y juntos intentar ganar. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Más allá de que de una manera más como segundo plano, pero también pueda estar interesado en entrenar algún día un equipo nacional, porque me hace ilusión y jugar alguna Olimpiada, por ejemplo, pero mi prioridad es esta, ¿no? Esperar un equipo de Euroliga que tenga interés en mí y que nos podamos poner de acuerdo y que vayamos juntos a hacer algo grande. Sabes que ayer estaba escuchando una entrevista tuya en España y has dicho el entrenador no es como el jugador. El jugador puede aceptar una oferta, aunque si no está convencido, el entrenador no lo puede hacer. Estabas hablando de ti mismo, ¿no? Hablando Yo no de mí. Sí. ¿Me puedes explicar esta frase? Sí, para mí es muy importante que cuando tenga una oferta, por ejemplo, ¿no? O un interés de un club, tengo que sentir que realmente podemos estar en la misma página, ¿no? Por ejemplo, si te quiere fichar un club y te dice, no, mira, Xavi, yo te quiero fichar porque quiero ganar la Euroliga y la quiero ganar este año. Y tú miras las posibilidades económicas y miras el equipo que tienes y tú piensas, ostras, con este equipo no lo voy a conseguir. Honestamente, no puedes coger un trabajo que piensas que no vas a hacer solo por dinero, porque esa relación al final va a fracasar. Y eso, he puesto un ejemplo de los muchos que pueden existir, ¿no? Entonces, un entrenador tiene que sentir que ese es su momento, que esos son sus fans, que ese es el club con el que puede crecer. Hay que sentirlo, hay que tener este punto de, llámale intuición por un lado y por otro lado honestidad a la hora de que la relación entre el presidente o el propietario o el sport director y tú estén en la misma página. Si no, eso no funcionará nunca bien. ¿Me dices qué piensas de los equipos serbios? ¿Los grandes entrenadores, dos clubes? Bueno, pues mira, yo qué sé. Empiezo por lo fácil. Mira, yo cuando era muy pequeño, o cuando era pequeño, en mi juventud, lógicamente al ser del Barcelona, mi espejo era Aitor García Reneses. Siempre, pues de alguna manera, pues me fijaba en él en todas las cosas que hacía, cómo era innovador, como todo, y fue mi referente, ¿no? Pero una vez ya me he hecho un poco mayor, siempre Željko fue mi ídolo. Y progresivamente, cuando ya le he conocido, bueno, siempre me quise parecer a Željko, ¿no? Cuando ya le he conocido también como persona, pues ahora puedo decir que me gustaría parecerme a él como entrenador y como persona, como las dos cosas, con el cual tengo muy buena relación y somos buenos amigos. Con lo cual, para mí, que Partizan tenga un entrenador como él es fantástico, ¿no? Soy fan de él, allá donde esté, con lo cual lo sigo mucho. Que sabes, hace unos años los medios aquí han dicho que tú estabas muy cerca de convertirte en el entrenador de la Estrella Roja.
¿Nos puedes decir tu parte del cuento? Mira, durante esta etapa que he estado en Zenit, la verdad que he tenido muchas propuestas, pero todas bajo contrato, con lo cual he tenido algunas que eran muy buenas de Euroliga, tanto económicamente como deportivamente, pero siempre he dicho que no, porque estando bajo contrato intento cumplir los contratos y tengo mucho respeto por el club que me contrata. Pero siéndote sincero, desafortunadamente nunca he tenido ninguna proposición para venir a Serbia a trabajar hasta ahora. Coach, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.